El humanismo en el pensamiento filosófico de la Ilustración en América Latina constituye un momento de viraje en la producción no solamente filosófica, sino intelectual, científica, religiosa, política, ideológica, ¿no? En muchos planos, ¿no? Nosotros vamos a hacer énfasis sobre todo en el pensamiento filosófico, ¿no? Propiamente dicho. Ya en el video anterior vimos que la escolástica en América Latina había sufrido una transformación, ¿no? En el sentido de que no era tan teocéntrica como la escolástica contrarreformista española, sino que tenía más reflexiones antropológicas, ¿no? Y eso dio lugar a que tuviera cierto rasgo heterodoxo, ¿no? La filosofía escolástica en América Latina, a que eso se transmitiera también al pensamiento ilustrado, que ya comienza a darse a mediados del siglo XVIII, ¿no? Claro, articulado con la ilustración europea, francesa, inglesa, alemana, ¿no? En particular, ¿no? Ahora, hemos dicho siempre que el pensamiento filosófico latinoamericano, igual que el político, jurídico y otros que nosotros no estudiamos directamente, aunque el pensamiento político sí lo hago en otros aspectos más particulares, y luego dedicaremos algunos videos también a otro libro mío sobre el tema de pensamiento político, ¿no? Latinoamericano, pero en esto estamos haciendo énfasis en la cuestión filosófica, que incluye a veces la filosofía política, pero también lo epistemológico, lo axiológico, lo ético, ¿no? Otras dimensiones. Siempre ha sido, yo diría, contrahegemónico, ¿no? Un pensamiento contestatario, un pensamiento desalienador, así que se enfrenta a las formas de alienación de los poderes políticos, religiosos, los poderes oscurantistas, de cualquier tipo de poder. Y ya desde finales del siglo XVII, ¿no? Empezaban a darse algunas expresiones. Por ejemplo, vimos en el video anterior Sor Juana Inés de la Cruz, aquella monja mexicana que tanto enalteció la vida filosófica, intelectual, incluso literaria, ¿no? Y por eso la profesora de la Universidad de La Habana, Isabel Monal, habla de un reformismo electivo que se va dando, ¿no? Ya, en aquel momento, que claro, cristaliza en el siglo XVIII, pero ya había prácticamente antecedentes, ¿no? Ese reformismo electivo, porque hay una reforma, ¿no? De la eh, escolástica que deviene en la crítica finalmente de la escolástica, ¿no? Totalmente. Y puesto, esto eso está claro, condicionado por una serie de factores políticos y económicos que se están dando a nivel mundial. Uno es, bueno, la revolución industrial, por ejemplo, el desarrollo tecnológico que va adquiriendo el capitalismo en Europa, sobre todo, y Inglaterra, o la Revolución Francesa, por el impacto que tiene en el plano de las ideas jurídicas y políticas, de la igualdad, la fraternidad, ¿no? La libertad, eso influye, lógicamente, igual que la independencia de las 13 colonias, ¿no? Y todo eso, en el caso de España, da lugar al llamado despotismo ilustrado de Carlos III, que permite una serie de libertades, de imprenta, de reunión, de palabras, cosas que anteriormente no. Ahora, hay que tomar en cuenta también que aunque el Tribunal de la Santa Inquisición en América fue bastante eficiente en algunos casos, en otros casos no lo era tanto. Primero porque el contrabando obligaba a que entraran libros prohibidos por la iglesia, ¿no? A América, eso era muy normal, ¿no es así? Y hay un fenómeno que ya comienza a cambiar en el siglo XVIII, y es que hasta ese momento la mayor parte de los que cultivaban la filosofía eran sacerdotes en la escolástica, ¿no? Ahora, con la filosofía moderna, ilustrada, van a aparecer médicos, abogados, ¿no? Naturalistas, científicos, ¿no? Que comienzan también a cultivar, ¿no? La filosofía, no solamente, ¿no? Los sacerdotes, aunque los sacerdotes van a seguir también cultivando, ¿no? La filosofía junto a la teología, es otra cosa, ¿no? Pero lo cierto es que hay un tránsito, no es que fuera una cosa así abrupta, radical, entre la escolástica y la ilustración, ¿no? Muchos filósofos de esto eran, como el caso de Renato Descartes en Francia, ¿no? Que también era un poco moderno y a la vez medio escolástico, ¿no? Bueno, pues también pasa acá en América, ¿no? Que hay pensadores que su lastre escolástico no lo abandonan tan rápidamente, ¿no? Y quedan impregnados, ¿no? En el pensamiento ilustrado, que como ustedes saben, es el siglo de las luces, de la iluminación, del triunfo de la razón, ¿no? De la racionalidad sobre la fe, ¿no? Pero en el caso de América Latina, como dice el filósofo mexicano Leopoldo Sea, y cito,
los ilustrados hispanoamericanos trataron inmediatamente de separar lo religioso de lo filosófico. En el campo de la religión era válido el principio de autoridad, ya que se apoyaba en la fe, no así en el campo filosófico. Para este no había otro método de conocimiento que el de la experiencia. La religión correspondía al mundo de lo divino, la filosofía al de lo humano. Y era menester no confundir ambos campos. Fin de la cita de Sea. Es decir, que con la ilustración prácticamente quedan delimitados, ¿no? Ya, a ver, desde el siglo XIII, allá en el Califato de Córdoba, en España, Averroes había planteado la teoría de la doble verdad, ¿no? De que hay una verdad para la fe y una verdad para la razón, para que no hubiera conflicto entre la religión y la filosofía, ¿no? Pero, bueno, eso en España no trascendió, y mucho menos después de la expulsión de los árabes, ¿no? De España, ¿no? Ahora, lo cierto es que estos filósofos sacerdotes o sacerdotes filósofos que se van a caracterizar en la segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, eh, aunque le van a dar un cultivo a la razón, ¿no? No van a abandonar la fe, ¿no? En ningún momento van a ser ateos ni religiosos, no. No, al contrario, ellos van a pensar que la filosofía, emancipándose un poco de la fe, va a ayudar más a la razón, ¿no? Algo distinto a lo que pensaba la escolástica. La escolástica, la filosofía tenía que subordinarse, ¿eh? De ser sierva de la teología. Ahora no. Ahora va a pensarse que la filosofía estimula el racionamiento propio, ¿no? Los argumentos experimentales de la ciencia, ¿no es así? Y esa es la razón por la cual la ilustración latinoamericana se convierte en un elemento fermentador, ¿no? De esas transformaciones ideológicas y políticas que después van a devenir a principios del siglo XIX en el proceso independentista. O sea, que prepararon el terreno, vamos a decirlo así, ¿no? Para que aparecieran ya, lógicamente, los próceres como Bolívar, Martín, Sucre, O'Higgins, Hidalgo, incluso sacerdotes, ¿no? Que van a luchar por la independencia de América, ¿no? Ahora, por esa razón, podríamos decir que la ilustración latinoamericana, por supuesto que está influida, ¿no? Por la ilustración europea, pero tampoco es que fuera una reproducción mimética de la ilustración eh, europea, ¿no? Al contrario, yo diría que hay elementos exógenos, pero también hay elementos endógenos. ¿Por qué? Por una serie de problemas que había aquí en América que no los tenían ellos en Europa, el tema del indígena, el tema de la esclavitud, el tema del colonialismo, ¿no? Toda una serie de temas que obligaban a los pensadores escolásticos primero y luego ilustrados latinoamericanos, ¿no? Y entonces la ilustración va a ser primero un cuestionamiento del sistema político monárquico absolutista, ¿no? Eso es algo. Y hay una cosa importante también. Si bien el tema de la condición humana de los aborígenes y de los valores de la cultura indoamericana, como quieran llamarle, o amerindia, o precolombina, o de los pueblos originarios, como quieran, había sido fuerte en las primeras décadas del siglo XVI, o sea, inmediatamente después de mal llamado descubrimiento, en la época de la conquista y de la colonización. Pero después del siglo XVII eso se abandonó un poco. Sin embargo, ahora, en la segunda mitad del siglo XVIII, reaparece el tema de dignificar a los pueblos originarios, ¿no? La cultura azteca, la cultura inca, la cultura maya, la cultura muisca, todas esas culturas empiezan a guaraní, mapuche, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? Bueno, primero, que el humanismo, que claro, había tenido un vuelco con el Renacimiento italiano, ¿no? Revitalizando el humanismo antiguo, en América va a estar articulado también a la emancipación de los indígenas y de los esclavos negros también, ya al final. Por lo tanto, el humanismo que se va dando en América, yo llamo un humanismo práctico, utilizando ese término de Marx para diferenciarlo del humanismo abstracto, ¿no? Del humanismo totalmente especulativo, porque es humanismo que se vincula a una clase social o a un grupo, una etnia, ¿no? Bien sea no solamente la clase obrera, como en el caso de Marx, sino los indígenas, los esclavos, las mujeres, ¿no? O cualquier etnia que hubiera sido eh, subestimada. Por tanto, en cierta forma yo diría
que por qué no pensar que el humanismo latinoamericano ese, bueno, forma parte del humanismo universal y le dio ingredientes al humanismo universal que no lo tenía el humanismo europeo, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué esto quiere decir? Que empiezan a preocuparse por los temas propios de América, ¿no? Por ejemplo, un historiador ecuatoriano llamado Juan de Velasco decía, cito, ningún punto sobre la América ha empeñado tanto a los discursos de los filósofos modernos como el propio y distintivo carácter de sus habitadores. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir? Que ahora los pensadores se están preocupando por ¿eh? el terreno en que viven, la tierra, ¿no? Los aborígenes, la condición humana de estos pueblos, ¿no es así? Y eso se ve mucho ya desde la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Y claro, el criollismo que va tomando fuerza en esa población mestiza de españoles, indios, negros, ¿no? Las mulatos, todo ese mestizaje se va a plasmar también en la producción artística e intelectual, ¿no? No voy a pensar que es un problema solamente filosófico. Por ejemplo, ya en el siglo XVIII, las cajas de tabaco habano en Cuba, los sellos que se imprimían para las cajas de tabaco traían una indígena, ¿no? Con el busto desnudo, lleno de collares indígenas. ¿Qué quiere decir? Que hay una exaltación, ¿no? A la cultura indígena, aborigen, ¿no? Y eso ahí iba para Europa con esas, ¿no? Esas características, ¿no? Y se va a ver en la arquitectura, y se va a ver en la literatura, y se va a ver en la plástica, en muchas, en la música, ¿no? Más siendo una música también en que se van articulando instrumentos musicales europeos, como tal vez acordeón, guitarra, con instrumentos primero de percusión africanos, por un lado, y también algunos instrumentos de origen indígena, ¿no es así? Como el güiro o la maraca o cualquier otro, ¿no? De esos instrumentos, o también flautas o quenas distintas que ya se usaban, ¿no? Aquí por los pueblos eh, aborígenes, ¿no? Yo recuerdo en el año 85, cuando fui invitado al Congreso Interamericano de Filosofía en Guadalajara, nos dieron un concierto, fíjense bien, hecho con instrumentos musicales indígenas solamente. Una orquesta hecha con instrumentos musicales de los pueblos originarios del México precolombino. Y aquello era impresionante, la capacidad de sonidos y la capacidad que se podía lograr, una orquesta sinfónica casi, ¿no? Con productos de instrumentos musicales hechos solamente a partir de las culturas de los pueblos originarios. Ahora, hay una serie de sacerdotes muy audaces en finales del siglo XVIII, y sobre todo los jesuitas. ¿Por qué? Ya hemos hablado que los jesuitas han sido, primero, cuestionadores del poder monárquico, porque se subordinaban al Papa, ¿no? Segundo, porque apadrinaron mucho a los aborígenes, sobre todo allá en el Paraguay, las misiones, al sur de Bolivia, en Brasil, ¿no? Pero en México también aparecieron un grupo de jesuitas humanistas formados en México y que van a jugar un papel emancipador en el pensamiento realmente político también, y no solamente en el orden filosófico. Entre ellos, primero, por ejemplo, Francisco Javier Alegre. Francisco Javier Alegre ya es un filósofo jesuita que dejó 7 tomos escritos de un texto llamado Instituciones Teológicas, donde ya aparecen ideas escolásticas, sí, pero también ideas modernas, ¿no? Ideas cartesianas, ideas de Bacon, también las ideas de Francisco Suárez, ese filósofo, ¿no? Español humanista también, ¿no? Ideas renacentistas, ¿no? Entonces, Francisco Javier Alegre, que incluso expulsado de México, como se produjo en 1767, se trasladó a La Habana, estuvo como 10 años en La Habana y dejó una huella muy grande en la ilustración cubana en el Colegio de San Carlos, ¿no? En esa época, ¿no? Pero lo importante es que Alegre, lo que le interesa sobre todo es enaltecer la condición humana, la libertad humana. Y cito, dice él,
para que los hombres sufran alguna disminución de la natural libertad que todos por igual gozan, menester es que intervenga su consentimiento. Fin de la cita. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, la libertad es consustancial al género humano y hay que consentir con esa libertad. Si usted quiere estar siempre esclavizado o dominado, bueno, es un problema ya suyo, pero usted tiene que tener la posibilidad de ser libre, ¿así? Y por eso él decía que la autoridad no debía fundarse en el poder divino, ¿no? Y mucho menos en el poder, ¿no? Sino en el consenso de la comunidad. Óigame, eso es importantísimo. Ya eso está preparando ideas un poco emancipadoras, ¿no es así, no? Desalienadoras. Y por eso lo desterraron. Y por eso tuvo que emigrar primero a Cuba, después, ¿no? Es decir, que realmente sufrieron persecución, ¿no? Estos jesuitas, a pesar de que vivían en un ambiente de despotismo ilustrado, ¿no? Con la entrada de los Borbones en España, ¿no es así? Pero es innegable que los jesuitas contribuyeron a acelerar las transformaciones que ya se veían en ciertas tendencias de la escolástica, ¿no? Latinoamericana, y plantearon un humanismo de nuevo tipo, ¿no? Otro de estos jesuitas fue Andrés de Guevara, que fue un crítico profundo de la escolástica. Ya así la cosa ahí se radicalizó. Cito, decía él, la escolástica es un lenguaje bárbaro, incivil, horrible. Sus cuestiones inútiles y vanas y su poder tiránico es insufrible. Oigan, ya a fin de la cita, ahí está la cosa un poco más radical, ¿no? Y yo creo que en esa emancipación mental respecto a la escolástica, estos jesuitas como Guevara y como Alegre estaban contribuyendo a la preparación ideológica, ¿no? A la fermentación de un proceso emancipador de carácter político que vendría después, en el siglo XIX, ¿no? O sea, que yo creo que sembraban la simiente, ¿no? Que luego fructificaría, más allá de la religión y de la filosofía, ¿no? Fructificaría en dónde? En la política y en el derecho, ¿no? Esa es la realidad. Guevara decía, y cito, ¿no? No hay ciertamente bajo la bóveda del cielo cosa alguna que con mayor certidumbre y solidez nos demuestre ser nacido el hombre para grandes y sublimes empresas, que el nobilísimo deseo que lo arrastra e impele, lo excita y lo urge a la ciencia. Fin de la cita. Como ustedes pueden ver, ahí hay un discurso laico de culto a la ciencia, como es propio ya de la Ilustración. Ya no está la religión ahí tan fuerte, ¿no? Así, ¿no? Y ahí hay en Guevara, por ejemplo, una crítica a aquellos que consideraban que el cultivo, que cultivar las letras y la filosofía eran propiciar defectos humanos. Al contrario, decía Guevara que no, que cultivar las letras y la filosofía contribuía, ¿no es así?, a perfeccionar la inteligencia que había sido recibida por Dios, porque todos eran sacerdotes y todos tenían ideas creacionistas, ¿no es así? O sea que ellos defendían la ciencia sin atentar contra la religión, ¿no? Pero decía que la conservación del saber científico era una condición inalienable al ser humano. El ser humano necesitaba de la ciencia, igual que necesita de la religión, pero también de la filosofía. Y por eso él criticaba mucho a la juventud de su tiempo cuando no le dedicaba atención al cultivo de la ciencia y de la filosofía. Otro de los destacados jesuitas mexicanos fue Francisco Javier Clavijero. ¿Por qué Clavijero se destacó? Bueno, se destacó primero porque en una oposición que hubo en Roma, en la cátedra de metafísica, le ganó a candidatos italianos, alemanes, franceses y obtuvo la cátedra de metafísica en la Pontificia Universidad de Roma a finales del siglo XVIII. Ahora, lo importante es que Clavijero va rompiendo paulatinamente con el tradicionalismo de la escolástica y va depurando, ¿no?, la escolástica, y hay una cosa que sí lo marca. ¿Cuál? Clavijero escribió en italiano una historia de México en 3 tomos. Y el primer tomo se lo dedicó a los aztecas. Imagínense usted qué clase de escándalo. Por eso en España no quisieron publicarlo. Y demoró más de 10 años que tradujeran del italiano al español la historia de México, escrita por un sacerdote jesuita llamado Francisco Javier Clavijero. ¿Por qué? Porque reverdecía aquel debate del siglo XVI de que si los indígenas eran humanos o no humanos, ¿no? Y mire lo que dice Clavijero, ahora a final del 18. Sus almas, refiriéndose a los indígenas, son radicalmente y en todo semejantes
a las de otros hijos de Adán y dotados de las mismas facultades. Nunca los europeos emplearon más desacertadamente su razón que cuando dudaron de la racionalidad de los americanos. El estado de la cultura en que los españoles hallaron a los mexicanos excede en gran manera al de los mismos españoles cuando fueron conocidos por los griegos, los romanos, los galos, los hermanos y los bretones. Fin de la cita. Fíjense. Y eso es verdad. O sea, el nivel de desarrollo que tenían los incas y los aztecas era superior a que tenían, ¿así? Los pueblos celtas, aquellos iberos que fueron conquistados, ¿no? Por los romanos o por los griegos, ¿no? O por fenicios, ¿no? En Cádiz, por ejemplo, ¿no? Eso es indudable. Y la racionalidad de los pueblos amerindios, nada. Él llamaba pueblos americanos, claro, está hablando de los mexicas, de los incas, los pueblos mayas, los pueblos, ¿no? Entonces yo creo que Clavijero, con una objetividad histórica, sin dejarse llevar por un chauvinismo, un nacionalismo extremo, ¿no? Trata de dignificar la condición de los aborígenes, de los pueblos, ¿no? De estos pueblos originarios. Para él, en estos hombres existían los mismos vicios y las mismas virtudes que había entre los hombres y mujeres europeos, ¿no? Y que tales imperfecciones se podrían mejorar. ¿Cómo? Ajá, a través de la educación y de la educación religiosa también, ¿no? ¿no? Yo creo que ese enfrentamiento que se dio por parte de los humanistas ilustrados, ¿no? Como Clavijero, como Alegre, como Guevara, o como Benito Díaz de Gamarra, que fue otro de esos jesuitas, ¿no? Mexicano que se dice que fue el que renovó totalmente la filosofía en México. Se le considera, según María del Carmen Rovira, una destacada historiadora de la filosofía en México, que había sido alumna de Gauss, ¿no? Y que desarrolló todo un seminario muy importante en México. Yo participé varias veces allí en ese seminario de filosofía en la UNAM de México, destacando. Ella es una magnífica antología de la filosofía mexicana. Y ella dice que fue Gamarra el principal estudioso e introductor de la filosofía moderna del siglo XVIII en México. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que, señores, esa figura, esa personalidad, ¿no? Para Gamarra había que ver a Dios desde una perspectiva humana, ¿no? Separándose de la religión tradicional, ¿no? Y criticando abiertamente la escolástica, poniendo la filosofía cartesiana, el racionalismo, el empirismo de Bacon, la filosofía de Condillac, la filosofía, ¿no? Que estaban haciendo en Europa, ¿no? Pero para criticar también el aristotelismo arcaico, dogmático, aquel de que la escolástica había canonizado, ¿no? El Aristóteles más dogmático. Y Gamarra le va a dar una valoración muy alta a la ciencia, a la educación universitaria, cuidado. Porque hay una cosa, ya en México se crea la primera universidad laica, fíjense, no religiosa, en el siglo XVIII. ¿no? Y esto, ¿qué quiere decir? Que las universidades van a jugar un protagonismo cada vez mayor, ¿no? Ya no se va a cultivar solamente la filosofía en los monasterios, en las iglesias, ¿no? O en los seminarios religiosos, no va a aparecer ahora también en las universidades. Y también hay otro fenómeno, ya la filosofía no se va a cultivar solamente por sacerdotes. Ahora van a aparecer médicos, abogados, economistas, naturalistas, ¿no es así? Que van también a cultivar, ¿no? A la filosofía con un criterio más amplio, más racional, ¿no? Dándole mucha importancia al debate teórico, a la racionalidad. ¿no? Gamarra, por ejemplo, desarrolló un espíritu, él llamó objetivista en la filosofía. Escribió un libro, Elementos de Filosofía Moderna. Ya está hablando de filosofía moderna. Y en él dice, cito, la filosofía es conocimiento de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello, adquirido por la sola luz de la naturaleza y con el raciocinio de ahí derivado. Fin de la cita. Fíjense que ahí no aparece la religión ni Dios por ninguna parte. Aquí es la racionalidad que le dio la razón, el raciocinio,
que le dio de manera natural Dios a los seres humanos, dio la razón. Bueno, pues úsela, ¿no? Para racionalizar la filosofía, ¿no? Entonces, en esto está separando el mundo de la fe del mundo de la razón, la teología separándola, ¿no? De la filosofía. Y además ya no se trata de ver la filosofía como algo carismático de los elegidos. No, no, no. Ahora la filosofía se revela ya no como una dado por la gracia divina. No, no, no. Ahora la filosofía es algo que se cultiva por sí mismo, por la racionalidad humana, ¿no? Y por eso, lógicamente, esas ideas fueron muy heréticas para la Santa Inquisición, ¿no? Ahora, estos jesuitas desarrollaron lo que llamaron un método electivo, no ecléctico, fíjense bien, porque el ecléctico se caracteriza por unir cosas viejas, ¿no? Y formar algo aparentemente nuevo, pero que el lastre de lo viejo es muy fuerte. En el método electivo, no. El método electivo es seleccionar algunas cosas importantes, pero crear una filosofía nueva, ¿no? Yo cuando doy mis clases siempre le utilizo un recurso didáctico, le digo a mis estudiantes, no es lo mismo que usted llame a un carpintero y le diga, yo quiero hacer un juego de sala con estos muebles que heredé de mi abuela, que es un juego de cuarto, un juego de comedor, unos libreros, ¿no? Utilíceme la madera esa vieja y me hace un juego de sala. Será lo mismo que usted le diga al carpintero, mire, yo quiero hacer un juego de sala, pero elija usted la mejor madera nueva, ¿no? Elija usted los mejores cedros, las mejores caobas, ¿no? Y saldrá igual el juego de sala. Claro que no es lo mismo arreglar cosas viejas que a partir de lo nuevo, ¿no? Y eso es lo que caracteriza el método electivo, ¿no? Así. Y además, el afán de conocer al hombre tomando conciencia de sus infinitas posibilidades para encontrar la verdad por sí mismo, ¿no? Y utilizando operaciones del entendimiento y de la razón como cualidades de el ser humano, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que son propuestas desalienadoras, críticas de formas de alienación, ¿no? Gamarra no se planteó mm, en su libro de filosofía moderna la tarea de crear un sistema nuevo. Y van a ver que es una característica de toda la filosofía latinoamericana posterior. Hay algunos que sí, como Vasconcelos, como otros, ¿no? Pero en general a los filósofos de América Latina no les va a interesar tanto crear un sistema filosófico original, su género. No, no, no. Lo que les interesa más es el tema del método. Y ese va a ser el problema principal de debate en la ilustración filosófica latinoamericana, el método. Cómo conocer la realidad, cómo usar la razón, cómo usar la experiencia, cómo usar la experimentación, ¿no? Y ahí, claro, va a influir Descartes, Bernays, Wolff, Bacon, Condillac, muchos filósofos europeos, pero sobre todo se va a tratar de cultivar el raciocinio propio. Y yo creo que en ese sentido los ilustrados latinoamericanos contribuyeron a la fermentación ideológica desalienadora que propiciaría, ¿no?, la emancipación política después en el siglo XIX. Ahora, vemos aparecer ya un médico en Ecuador, Francisco de Santa Cruz y Espejo, un médico mestizo, pero un médico que no solamente se dedicó al tema de la viruela buscando vacunas y naturalista, no, es que cultivó la filosofía y la política en un periódico, el Nuevo Luciano de Quito, y además en la investigación, igual que lo hacían en la Nueva Granada, Mutis y Caldas y otros expedicionarios de la expedición botánica, como se llamó, ¿no? Ilustrados al estilo de Goethe en Alemania, no tiene nada que, ¿no? Entonces, hay una cosa importante. A fin del siglo XVIII, Carlos III permitió el surgimiento de las llamadas sociedades económicas de amigos del país, que eran formadas por quién? Por empresarios, naturalistas, abogados, médicos, filósofos, sacerdotes, o sea, la intelectualidad. Y en esas sociedades se fermentaron muchas ideas importantes, no solamente para la ciencia y para la filosofía, no, también para la vida política. Por ejemplo, el derecho constitucional, que empezaría a aparecer ya como debate, ¿no? Espejo fue uno de esos ilustrados, que no fue solamente un médico,
sino un hombre que, aunque no escribió libros filosóficos, escribió aforismos, sentencias, ideas, ¿no? En una crítica a los métodos deductivos aristotélicos, en una crítica a la escolástica, en una defensa del experimentalismo, pero además con un lenguaje muy claro, muy diáfano, muy sencillo, ¿no? Y además importante, fíjense que ya comienza a divulgarse la idea filosófica en periódicos, cuidado, ¿no? Ya no es simplemente algo solamente en latín, allá en los monasterios, no, 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 no. Ahora empieza a popularizarse el saber filosófico, ¿no? Entre los sectores populares, que pudiera ser alfabetizado, podía leer los trabajos de Espejo, ¿no? Además, hay que decir que también es importante cómo estos primeros ya filósofos no sacerdotes van a romper con muchos esquemas, ¿no? De la filosofía manejada por sacerdotes. En esa época, en el siglo XVIII, aparecen muchas las ferias, que ya no son comerciales solamente, son ferias para demostrar nuevos inventos, que el magnetismo, que la electricidad, que los nuevos relojes, que los, ¿no? Molinos o las nuevas formas de cultivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Junto con la revolución industrial que se está produciendo, ¿no? En Europa, acá no hay una revolución industrial propiamente, pero sí hay ecos, ¿no? De esos avances de la máquina de vapor, ¿no? De esos avances, ¿no? De tecnificar la producción agrícola, sobre todo de la industria azucarera, que comienza poco a poco a ser también industrializada fabrilmente, ¿no? Y se va eliminando al esclavo negro porque ya se dan cuenta de que la máquina de vapor sustituye a los esclavos negros. No, no es lo mismo ver un molino con esclavos empujando, ¿no? El molino que con la máquina de vapor y la aceleración de polea, ¿no? Entonces no vayan a pensar que es que son buena gente los abolicionistas de la trata de esclavos. No, 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 es que se dieron cuenta que era más rentable explotar al obrero. Y además, si se moría el obrero no tenían que asumir ningún gasto ni tenían ninguna pérdida de dinero, mientras que cuando compraban un esclavo y se moría, perdían el dinero, ¿no? De la inversión en el esclavo, ¿no? Entonces, en ese ambiente nuevo que aparece, ¿no? Allí, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, no solamente en Ecuador, porque estuvo también aquí en Bogotá, incluso hizo amistad con Antonio Nariño, ¿no? Aquí hay un busto de Espejo muy cerca del Centro Internacional de Colombia, ¿no? De Bogotá, ¿no? Ahora, la crítica de Espejo a lo que él llamó el método jesuístico, estaba criticando el método escolástico, ¿no? Era un método que él decía que era obsoleto, ¿no? Y había que revitalizar el estudio de la naturaleza directamente. Y voy a citar a Espejo para que vean. Decía Espejo, la primera vista que demos sobre la naturaleza del hombre, hallaremos que él es dotado del talento de la observación y que las necesidades que le cercan le obligan a todos momentos a ponerlo en ese ejercicio. Si el hombre se ve en la inevitable necesidad de hacer uso de ese talento desde los primeros días de la infancia, es visto que este principio depende el que vaya sucesivamente llenándose de ideas, comparando los objetos, distinguiendo los seres. De ahí la feliz progresión de sus conocimientos destinados a la conservación de la vida, al cultivo de la sociedad y a la observación de la piedad. Ese talento ilustrado con la antorcha de la verdad, conducido por el camino de la justicia y moderado con las amables cadenas de la religión, vuelve al hombre sencillo en su conducta, severo en sus costumbres, pío hacia el autor de su existencia, dulce y obsequioso para con sus semejantes. Pero la verdad que este estado de la cultura del hombre supone haber pasado por grados desde la noche y las tinieblas de la ignorancia y barbarie hasta la aurora y el día de la ilustración. Fin de la cita. Ustedes habrán podido observar que él en ningún momento se declara ateo. Al contrario, el hombre es un producto de la creación, Dios nos ha dado la capacidad de racional, ¿no? Las amables cadenas de la religión, ¿no? Cuidado para que no lo vayan a meter en el tribunal de la Inquisición. Pero el énfasis aquí no es la fe, el énfasis aquí es la razón, el entendimiento.
la experimentación y la observación, ¿no? Porque para Espejo, en el hombre están contenidas todas las potencialidades para el autodominio de las fuerzas y de las ideas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que las ideas religiosas, en lugar de favorecer eso, lo obstaculizan, ¿no? Y por eso es que Espejo no es que fuera un filósofo consumado, con sistemas, era un médico, ¿no? Pero claro, con ideas muy avanzadas en el plano filosófico, ¿no? Con una extraordinaria confianza en el papel emancipador del saber, del conocimiento, de la ciencia, ¿no? De la filosofía, ¿no? Y él decía que el ser humano puede controlar sus dolencias y sus pasiones si es capaz de ejercitar el debido autocontrol que le posibilita un adecuado saber, ¿no? Y esa es la razón por la cual su pensamiento fue muy crítico de la escolástica, ¿no? Y la crítica va a tomar fuerza, no olviden que en esa época me está apareciendo Kant, por ejemplo, ¿no? Con su criticismo de otra naturaleza. ¿Mm? Y aquí en la ilustración también la crítica va a jugar un papel importante, ¿no? En la filosofía. Y toda la reflexión epistemológica de los ilustrados de esta tierra americana se van a basar también en la doctrina de la docta ignorancia, aquella que Pico de la Mirándola, Nicolás de Cusa, habían reverdecido las tesis de Sócrates, ¿no? Entonces, por lo tanto, en todos estos ilustrados como Gamarra, como Guevara, como Clavijero, y ahora con este ya laico médico, ¿no? Aparece la crítica con otra característica. Ya no se limita solamente a los temas epistemológicos o teológicos, se mete también en la ética, pero una ética no religiosa, una ética laica, una ética desvinculada o no supeditada siempre, ¿no? A la fe religiosa, aunque sin contradecir la fe religiosa, ¿no? En Cuba también hubo un movimiento ilustrado muy fuerte a finales del siglo XIX, perdón, XVIII. En Cuba, la Universidad de La Habana, la Universidad de San Germán, seguía siendo muy escolástica, manejada por los dominicos. Pero a mediados del siglo XVIII surgió un seminario de San Carlos en La Habana y otro en Santiago de Cuba, San Basilio el Magno, donde aparecieron una serie de sacerdotes dominicos, ya todos no son jesuitas, pero con un pensamiento más moderno, más avanzado. Un pensamiento que ya estaba muy al tanto del racionalismo cartesiano y del empirismo baconiano, y empezaron a tratar de buscar soluciones electivistas. Claro, la influencia también de los jesuitas, estos que estuvieron en La Habana. Porque casi todos los jesuitas expulsados de América tuvieron que pasar por La Habana, desde los que venían del cono sur, de Paraguay, Argentina, ¿verdad? Tenían que ir a buscar flota a La Habana, y por eso hubo jesuitas en La Habana durante mucho tiempo, y claro, dejaron una huella grande, ¿no? En el pensamiento eh, filosófico y en la intelectualidad cubana, ¿no? De ese, pues. El primero que se destacó fue el sacerdote dominico José Agustín Caballero, a quien se le considera el primer filósofo propiamente dicho en Cuba, ¿no? A final del siglo XVIII. Primero, incluso escribió un libro que le llamó Filosofía Electiva, que por un error en la transcripción, cuando descubrieron el manuscrito, le pusieron una C eclectiva, y no era eclectiva, era electiva, y ahí después se rectificó el error. Y ahí está la influencia del método electivista, o del reformismo lectivo ese de que nos habla Isabel Monal, o que nos habla también eh, Rita Bush, una otra profesora de la Universidad de La Habana, que estudió muy bien el pensamiento de José Agustín Caballero. Primero llama la atención que Caballero, con una amplitud ética, admite que los epicureos, que habían sido anatemizados por el catolicismo, puedan ser considerados como hombres normales y que además deben también admitirse con un espíritu de tolerancia, ¿no? Y aunque Agustín Caballero no rompió totalmente con la escolástica, ¿no? Pero ya en él se ve una transición, ¿no? De la escolástica a la filosofía moderna, ¿no? Y sobre todo porque ya empezó a publicarse en La Habana el papel periódico de La Habana, y ahí
José Agustín comienza a publicar también, igual que lo hacía allá Espejo en Ecuador, ¿no? En el Nuevo Luciano de Quito. Aquí empieza la filosofía a trascender también fuera de los monasterios y fuera de las universidades, ¿no? Y eso le da lugar a que temas como el método y temas como el valor de la filosofía comience a ser manejados por sectores populares. Por ejemplo, Agustín decía, cito, es más conveniente al filósofo, incluso al cristiano, seguir varias escuelas de voluntad, ¿no? Que elegir una sola a la cual inscribirse. O sea, quiere decir admitir otras corrientes filosóficas y no solamente, ¿no? La escolástica, ¿no? De manera que en San Agustín, o en Agustín, perdón, vamos a ver, porque el nombre lo toma claro de San Agustín, del filósofo teólogo aquel del siglo V, ¿no? Romano, ¿no? Entonces, Agustín admite que los paganos también pueden tener admisión dentro de la reflexión filosófica y se apoyó mucho en Bacon, mucho en Descartes, ¿no? Y decía, cito, la filosofía es necesaria con necesidad de dominio para completar la perfección natural del hombre. El hombre, para ser perfectamente completo en la orden natural, debe adornar su entendimiento con las verdades y su voluntad de buenas costumbres. Pero el hombre no puede lograr esto de manera cabal sin la filosofía, que distingue la verdad de la mentira y lo bueno de lo malo. Miren que en el fin de la cita, cómo enaltece, ¿no? A la filosofía. Dice, la filosofía constituye una de las mayores perfecciones del espíritu humano. O sea, ya no está hablando de la religión, está hablando de la filosofía. Está considerando a ese animal político aristotélico como un ser capaz de razonar, ¿no? Y enriquecedor de la condición humana. Y lo va a dar a la filosofía un papel de vincularse a los problemas políticos. Incluso él se mete en los temas del derecho constitucional. No olvide que España era monárquica y esa idea era muy avanzada, ¿no? Por eso ha llamado la atención a muchos investigadores de otros países, por ejemplo, el bielorruso Ali Tarneboy, que escribió una historia de la filosofía en Cuba, decía, y cito, Caballero quebró la confianza en la vieja metafísica y elevó la filosofía y la ciencia de su época. Fue el primero que investigó los fundamentos de la interrelación entre filosofía y ciencias concretas, preparando así el terreno para el establecimiento de una firme alianza entre ellas en Cuba. La alemana Birgit Genstenberg, que hizo una tesis doctoral, yo fui su director allá en la Universidad de Rostock, en Alemania, sobre la obra de José Agustín Caballero y de la ilustración cubana, que quiere decir que si un bielorruso y un alemán o una alemana se interesan por la ilustración cubana, pues es porque algo tendría que aportar, ¿no? Y yo no cabe la duda que Caballero fue prácticamente el precursor de la filosofía moderna y dejó huella en su discípulo principal, que fue Félix Varela, un sacerdote que prácticamente, según decía otro discípulo y sobrino de Caballero, José de la Luz y Caballero, el primero que nos enseñó en pensar, decía Luz y Caballero. Ahora, ¿qué pasa? Es que ya Varela rompe definitivamente con la escolástica, ¿no? Ya se inscribe en el pensamiento moderno. Es como Guevara en México, ¿no? Y aquí el eje principal de Varela va a ser epistemológico en primer lugar. Los temas de la teoría del conocimiento. Escribe varios tomos de filosofía lectiva, de instituciones de filosofía lectiva, ¿no? Escribe miscelánea filosófica, una cantidad de obras filosóficas y es profesor de filosofía, ¿no? En el seminario de San Carlos, hasta que luego lo eligen diputado a Cortes allá en las Cortes de Cádiz, con la Constitución de Cádiz, pero bueno, tiene que emigrar hacia Estados Unidos y en Estados Unidos desarrolló una labor, primero es reconocido en el catolicismo neoyorquino y luego desde allí es uno de los primeros pensadores independentistas, crea un periódico llamado El Habanero que propulsa, y estamos hablando de 1820, 1800, ¿no? 30, él muere en el año 53 por allá, y dejó una huella en la vida política cubana extraordinaria, ¿no? Y por eso fue muy criticado por la Iglesia Católica cubana, ¿no? Lógicamente, ¿no? Ahora, en el plano filosófico es interesante que siendo sacerdote haya asumido una postura sensualista materialista. Tal vez la influencia de su profesor Juan Bernardo de Hogaban,
que había llegado de España estudiando también las ideas de Condillac, ¿no? Del sensualismo y el empirismo, influyeron, pero fíjense bien, sin romper con su fe religiosa, al contrario, sin romper con su idealismo objetivo en el plano ontológico, en el plano epistemológico. Primero va a rechazar la teoría cartesiana de las ideas innatas y cualquier intento del eclecticismo de Cousin por restablecerla, y le va a dar mucha importancia al método experimental, al conocimiento empírico, a la ciencia. Y por eso en su libro de filosofía empieza con temas de física, de química, ¿no? De mecánica, ¿no? La ciencia, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué quiere decir eso? Que le da más importancia a las ciencias naturales, ¿no? Dentro de la física, dentro de la filosofía, ¿no? Y entonces, y el otro tema es el tema de la libertad del conocimiento humano. Decía Varela, y cito, la vista de Dios en el acto no impide que yo opere libremente. Fin de la cita. O sea, el hecho de que Dios me esté mirando no quiere decir que yo no pueda actuar con libertad. ¿Eh? Es importante. En el plano epistemológico, pero también en el plano ético y en el plano político. Porque Varela va a dejar una huella muy grande en el plano político, por su labor política. Y por eso, argumentando la necesidad de independencia, ¿no? Bolívar incluso le planteó a Varela la necesidad de mandar tropas a Cuba y Varela dijo que no, que era mejor que los cubanos tomaran la iniciativa por sí mismos, ¿no? De luchar por la independencia. Además, Varela se preocupó mucho por el patriotismo y el cosmopolitismo, la articulación entre, ¿no? El patriotismo y el americanismo. Varela decía que él siempre se sentía más americano que cubano. Y eso es importante para otras ideas que vamos a ver luego en unos videos sobre la cultura integracionista en América Latina. Pero si vamos al plano epistemológico, Varela le da mucha fuerza a la experiencia. Dice, cito, en los objetos que están al alcance de la razón, se percibe no solo su existencia, sino su modo y causa, o por lo menos se nota la posibilidad de conocerlos. Eso es importante. El optimismo epistemológico. Es decir, no hay tendencias agnósticas en los ilustrados latinoamericanos, menos en Varela, ¿no? Sí, al contrario, confianza en que el hombre sí puede conocer la naturaleza. Sí, y por eso Varela se enfrentó también a filosofías especulativas, como las famosas mónadas de Leibniz o las moléculas orgánicas de Buffon, ¿no? Al contrario, él planteaba que el conocimiento se logra a través de la experiencia. ¿M? Y además, una experiencia, decía él, cito, todos los hombres tienen igual derecho por naturaleza a nuestra consideración y todo hombre debe procurar acercarse cuanto pueda a lo más cierto, a lo más justo y por consiguiente como la opinión más probable es la que más se acerca a su sentir, a la verdad y a la justicia, se infiere que debe arreglarse a ella si es que ingenuamente desea proceder bien. Bueno, ya ustedes están viendo ahí que la cosa no es simplemente epistemológica. Ahora aquí es también axiológica, ética y jurídica y es política. Y por eso su sensualismo, aunque tiene muchos elementos algo benjamistas, cuando él dice, el hombre naturalmente ama todo lo que se asemeja porque se ama a sí mismo, ¿no? Pero el humanismo de Varela es impresionante, ¿no? Y es expresión también de una radicalización de la ilustración cubana. ¿M? Y por eso su discípulo principal, José de la Luz y Caballero, que es el que cierra la triada de filósofos ilustrados cubanos. Bueno, José de la Luz era un hombre esclavista, tenía 3 ingenios con esclavos, los vendió, le dio libertad a los esclavos, se fue para Europa y se fue a estudiar a Inglaterra, Francia, Alemania, ¿no? Se pasó como 20 años por allá. Hizo amistad con Longfellow, con Cuvier en Francia, con Goethe. Goethe incluso lo cita en su diario, ¿no es así? Y cuando regresó a Cuba, Luis Caballero hizo una cosa interesante. Creó una escuela, un seminario que llamó, ¿no? Una escuela, y ahí se formaron 5 generales de la independencia de Cuba. Entonces, Luis Caballero, que era un filósofo ya estructurado, que escribía aforismos, se enfrentó al eclecticismo que tomaba fuerza en Cuba en esa época, que era una filosofía muy conservadora, ¿no? Porque, lógicamente, primero, Luz era un hombre
que había estudiado a Hegel en Alemania, ¿no? Y le propusieron dar clase sobre Hegel en la Universidad de La Habana y dijo que no le enseñaba por lo nefasto de las consecuencias de Hegel para la juventud cubana, ¿no? Ahora, lo más importante en Luz y Caballero es ese sensualismo racionalista, como llama Zaira Rodríguez Bujido, una filósofa cubana que lo estudió, o Antonio Sánchez Bustamante y Montoro, o ese empirio racionalismo, ¿no? Una combinación del empirismo y el racionalismo. Y todo eso que dio lugar, ¿no? A que el racionalismo cartesiano se atenuara con el empirismo, ¿no? Baconiano, ¿no? Y además, la importancia que le da extraordinariamente Luz y Caballero a la ética, ¿no? Él dice que realmente el hombre que no sea capaz de formar su ciencia por sí mismo, que sea darse cuenta exacta de su conocimiento, no puede progresar en su estudio. Y cita, dice, la ciencia es verdad, debe saberlo todo, y así los aciertos como los extravíos, por eso explicarlo todo, explicar todo, ¿no? ¿No? Entonces, para él, el filósofo decía, debe ser tolerante, cosmopolita, pero ante todo debe ser patriota, patriota, porque la libertad para él era el fiat del mundo moral, ¿no? Entonces, él decía, hombres más que instituciones suelen necesitar los pueblos para tener instituciones, y cuando se necesitan, los echa al mundo la providencia, ¿no? O sea, esa confianza en la, ¿no? En la libertad humana, en la posibilidad de libertarse, ¿no? Son expresión, ¿no? De un pensamiento ilustrado que demuestra que realmente el pensamiento, en el caso de Cuba, y en el caso de México, que son dos expresiones de un pensamiento muy elaborado, llegaron a la ilustración humanista dando muestras, ¿no? Hubo otros países de América Latina como Nueva Granada, o lo que es Colombia, o como Argentina, o como Uruguay, que también tuvieron pensadores ilustrados, pero que lo vamos a dejar para un próximo video porque realmente ameritan que se conozcan las ideas, porque esas fueron las que prepararon el pensamiento ilustrado en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en el Cono Sur, y prepararon el pensamiento político de la emancipación latinoamericana.